Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Sorprendidos de que esté con vosotros hoy miércoles en lugar de mañana jueves, como es habitual? La verdad es que podía haber esperado un día para publicar este episodio, pero hacerlo hoy es más relevante, porque hoy, día 6 de diciembre en España, es el día de la Constitución, y muchos españoles suertudos están de puente. Estar de puente significa tener un fin de semana largo debido a un festivo. Pero es que este puente, el puente de diciembre, es épico y uno de los favoritos de los españoles, porque hoy, día 6, es la Constitución y por lo tanto festivo. Pero el día 8, es decir, pasado mañana, tenemos otro festivo porque es la Inmaculada Concepción, lo que significa que a principios de diciembre, solo con un día de vacaciones extra, puedes tener un super fin de semana, especialmente si como este año los festivos caen en miércoles y viernes. Si coges vacaciones el jueves, tienes 5 días de descanso. Y si coges también el lunes y el martes, tienes casi 10 días empalmando los 2 fines de semana. Es como unas vacaciones. Por eso a veces, en lugar de puente, decimos que en diciembre tenemos un acueducto. El puente de diciembre es muy popular en España y la mayoría de personas usan los días para hacer las compras de Navidad, empezar a decorar sus casas o hacer un viaje al extranjero. Pero no estamos aquí para hablar de días festivos. Para eso puedes escuchar el episodio 40 de este podcast en el que te hablo de los festivos en España. Hoy estamos aquí para hablar de la Constitución Española, que celebra hoy su 45º aniversario, o lo que es lo mismo, su aniversario número 45. Igual os llama la atención que sea una constitución tan joven. Las constituciones de otros países tienen siglos. Pero es que esta no es la única constitución que ha tenido España. A lo largo de la historia, España ha tenido varias, y eso es lo que vamos a comentar en este episodio. Antes de empezar, deciros que, aunque he sacado la información de varias fuentes, la mayoría de ella viene de un artículo de la revista muy interesante que os voy a dejar en la descripción de este episodio por si queréis echarlo un vistazo después de escuchar el episodio. También quiero mencionar que el tema de hoy tiene bastantes palabras técnicas y entiendo que puede resultar aburrido para algunas personas. No a todo el mundo le gusta el derecho o la historia. Así que entiendo totalmente si decides ignorar este episodio. Por supuesto, yo te aconsejo que lo escuches porque es posible que te sorprenda y lo encuentres interesante. Ahora, ¿preparado para aprender un poquito más sobre la historia de España? Vamos a ello. Episodio 117 de Blanca to Go. La Constitución Española. La verdad es que el título de este episodio debería ser Las Constituciones Españolas, porque, como os acabo de decir, vamos a mencionar las 7 que España ha tenido a lo largo de su historia y 2 proyectos de constitución que no salieron adelante, no se aprobaron. Vamos a comenzar con la más antigua y terminaremos con la actual. Pero primero vamos a definir constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es la ley fundamental de un Estado, el conjunto de derechos, deberes y principios que definen el funcionamiento de un país.
Las constituciones tienen una parte aplicada y otra un poco más abstracta, que habla de lo que el país quiere llegar a ser. Muchas veces podemos hacer referencia a la Constitución como Carta Magna, ya que ese fue el nombre que recibió la que se considera la primera Constitución allá por el año 1215, que se firmó en Inglaterra. Hay países que tienen un único texto que no se ha modificado, como es el caso de Estados Unidos. Y luego hay países cuyo texto se ha modificado para adaptarse a las distintas etapas por las que ha pasado el país, como España, que ha pasado por constituciones de carácter conservador y liberal hasta llegar a la que tenemos ahora. La primera Constitución española es la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. Esta Constitución se aprobó en las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica. Por lo tanto, esta Constitución, este texto, tenía un carácter bastante patriótico y mencionaba que el amor a la patria era una de las principales obligaciones de todos los españoles. Esta Constitución intentaba que liberales y absolutistas se pusieran de acuerdo y que fuera Fernando VII el líder de un nuevo sistema que dejara atrás el antiguo régimen, pero todavía contando con la importancia del rey, de la figura real. En esta Constitución se incorporaron términos bastante avanzados para la época, como el sufragio masculino, la separación de poderes y la libertad de prensa y pensamiento. Pero después de la guerra, cuando Fernando VII regresó de Francia, derogó la Constitución, que solo volvió a estar vigente entre 1820 y 1823, cuando la volvió a aceptar por miedo a ser depuesto. Después de la Pepa, España tuvo un estatuto real, que no es una constitución, sino una carta de la reina regente, que en aquel entonces era María Cristina de Borbón. Este estatuto real se convirtió en la ley del país durante 3 años. Este documento apareció después de la muerte de Fernando VII, ya que la corona necesitaba hacer algunas reformas institucionales que, sin regresar a la Constitución de 1812, la Constitución previa, intentaran unir las fuerzas liberales para lograr un clima moderado con el que solucionar los problemas del país, que era principalmente otra guerra, esta vez entre liberales y carlistas. Y aunque este estatuto real era un texto corto, en él la reina daba parte de sus poderes y responsabilidades a las Cortes y al Consejo de Ministros, estableciéndose así el sistema bicameral y la posible colaboración entre diferentes poderes. Pero algo que faltaba en el texto era una declaración de derechos del ciudadano. La división dentro de los liberales en progresistas y conservadores hizo que este estatuto real desapareciera y se creara una nueva constitución 3 años más tarde. Por lo que la siguiente constitución es la Constitución de 1837, que dio lugar al establecimiento del régimen parlamentario y el abandono del absolutismo. Este texto tomaba de base el de la primera Constitución, la Pepa, pero suavizaba algunos puntos progresistas. El documento mantenía la existencia de una Cámara Alta, que fue la semilla del Senado actual.
se adelantaba la soberanía nacional y se recogían una serie de derechos y libertades individuales. Además, en este documento se garantizaba el derecho de propiedad. Pero también daba muchos poderes a la corona y hacía hincapié en su inmunidad, la inmunidad de la corona. La realeza no tenía ninguna responsabilidad, eran los ministros los que la tenían. Esta constitución intentó abrir el camino a un orden parlamentario donde moderados, progresistas y conservadores pudieran convivir, pero se quedó simplemente en buenas intenciones y no sirvió para calmar la inestabilidad política de la época. Después de esto, en 1840, Isabel II fue declarada mayor de edad antes de tiempo para poder ocupar el trono. Se confió entonces en los sectores moderados para crear una nueva constitución que se conoce como la Constitución de 1845 y que, irónicamente, se considera más conservadora que las anteriores. En ella se restringía el sufragio, el derecho a voto, a una élite con dinero que constituía solamente un 1% de la población y subrayaba que la religión del país era la cristiana, apostólica y romana. También pasaba la soberanía nacional del pueblo español a la corona y las cortes. Esto dio lugar a una mayor inestabilidad política a la que ya se vivía y que duró durante todo el siglo XIX, puesto que en lugar de un texto consensuado y aceptado por diferentes ideologías, se tendió más a los extremos. En el 1856 se redactó otra constitución que no llegó a ser aprobada. Esto pasó cuando en 1854, cansado del carácter conservador del gobierno, Leopoldo O'Donnell llevó a cabo un levantamiento militar seguido por una rebelión popular. Tras esto, Espartero, un liberal progresista, subió al poder y convocó elecciones a Cortes Constituyentes para acabar con la Constitución anterior, la de 1845, para poder aprobar de esta manera la nueva Constitución, que debía ser aprobada en 1856. Pero antes de que todo esto ocurriera, O'Donnell depuso a Espartero y ocupó su lugar, restaurando así la Constitución anterior, la de 1845, con algunas adiciones. La siguiente Constitución nació como consecuencia de la Revolución Gloriosa de 1868 y las ganas de cambio de la población que sirvieron para derrocar a Isabel II. Esta Constitución, que se aprobó en 1869 y que por lo tanto se conoce como la Constitución de 1869, tomaba algunos elementos de constituciones europeas y de la estadounidense y se convertía en el documento más cercano a la democracia que había tenido España. Se volvió al sufragio universal masculino y se redujo el poder que podía tener el rey. Hablaba de la libertad de reunión y asociación y declaraba la aconfesionalidad del Estado. Aun así, este texto no llegó a contentar a ninguno de los sectores de la política española, que lo veían desde dos puntos de vista diferentes, unos como algo escaso y otros como algo excesivo. Esta época fue una época de inestabilidad, como hemos dicho, ya que muchas cosas estaban pasando. Una guerra colonial con Cuba, guerras civiles
y la Primera República, entre otras cosas. Todo esto hizo que tanto la Constitución como el sistema no se mantuvieran y acabaron cayendo. Tras esto, en 1873 hubo un proyecto de Constitución Federal que tuvo lugar durante la Primera República Española y que quería organizar la estructura territorial en un modelo federal, con más independencia de los estados y una mejor relación entre ellos y el gobierno central. Este proyecto tomaba bastantes ideas de la Constitución de Estados Unidos y conservaba algunos derechos y libertades de la española de 1869. El texto se encontró con muchos problemas en las Cortes, donde fue rechazado por todas las partes. En el momento en el que se discutía este proyecto de Constitución, tuvo lugar el levantamiento de los cantones, que se consideró más importante e hizo que la aprobación del texto primero se aplazara y luego se paralizara definitivamente. Tras la caída de la Primera República, vino una etapa conocida como la Restauración, que significó el regreso de la monarquía en España con Alfonso XII, y se instauró la Constitución de 1876, que supuso un giro conservador y un regreso a las bases del texto de la Constitución de 1845. En sus artículos aparece por primera vez la pérdida de la nacionalidad española si se aceptaba un trabajo en el extranjero sin permiso del rey. Este documento también trajo de regreso el catolicismo como religión oficial y solo permitía manifestaciones religiosas públicas, aunque pedía que nadie fuera molestado por practicar otras religiones en privado, siempre y cuando éstas tuvieran el debido respeto a la moral cristiana. Esta Constitución estuvo vigente durante 47 años, lo que la convierte en la más larga de la historia de España hasta el momento, ya que la actual, como hemos dicho al principio del episodio, hoy, en 2023, cumple 45 años. Esta Constitución desapareció en 1923, cuando Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Cuando el régimen que había instaurado Primo de Rivera cayó, hubo un intento muy breve de volver al sistema de la Restauración, pero ni los políticos ni los ciudadanos aceptaron. Alfonso XII salió de España y se dio otra oportunidad al republicanismo. En 1931 se aprobó entonces una nueva Constitución. Por aquel entonces, en las Cortes había un cierto equilibrio entre izquierda y derecha, dando como resultado un texto bastante revolucionario para España y para Europa. Esta Constitución de 1931 recogía el sufragio universal real, es decir, tanto hombres como mujeres tenían el derecho de votar. Abolía la monarquía, reconocía el derecho de autonomía de las diferentes regiones y la libertad religiosa. A pesar de esto, los enfrentamientos y el hartazgo político y social de esta Segunda República acabó en una guerra civil y una dictadura militar durante más de 30 años, en los cuales España no tuvo una constitución. Hasta 1978, 3 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, que fue cuando los ciudadanos españoles aprobaron en un referéndum la Constitución actual. El documento nació con 3 objetivos fundamentales: consagrar la tolerancia, el respeto y el pluralismo,
resolver la reforma política del Estado y solucionar la cuestión territorial. El texto fue escrito por representantes de diferentes partidos y devolvía a los ciudadanos muchas libertades. Entre otras cosas, se estableció el sistema de autonomías y uso de la pluralidad política como una garantía básica. Con la Constitución surgió la monarquía parlamentaria, monarquía constitucional en la que la soberanía recae sobre el pueblo español, y reconoció a España como un Estado social y democrático de derecho. Creo que esto es suficiente por el momento. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Sé que es un tema intenso y diferente a los que normalmente tratamos, pero creo que es interesante y espero que tú pienses lo mismo. Si quieres la transcripción de este episodio para tener más claras las fechas y cada constitución, puedes conseguirlo junto con las transcripciones del resto de episodios, las palabras de vocabulario y la actividad extra para cada uno, uniéndote a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blanca2go.com. Te recuerdo también que me puedes encontrar en Instagram como @SpanishWithBlanca. Pásate por allí y cuéntame qué te ha parecido este episodio y cuántas constituciones ha tenido tu país. ¿Tantas como España? Por último, te voy a pedir que si disfrutas los episodios del podcast, por favor le dejes una pequeña valoración en la plataforma desde donde lo estás escuchando. O bien unas estrellitas o bien un par de líneas, ya que a ti no te cuesta nada, 2 minutos de tu tiempo máximo, pero para mí es una gran diferencia. Además de valorar mi trabajo, ayudas a que otros estudiantes encuentren el podcast más fácilmente. Bueno, me voy a ir despidiendo para que puedas procesar toda la información del episodio de hoy, que sé que no es poca. Buen día y no te olvides que tendremos otro episodio la semana que viene. Ese lo publicaré nuestro día habitual, el jueves. Hasta entonces, un abrazo grande.